Las actas de las sesiones número 21 y 22 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de la sesión 23 y 24 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos para esta sesión, en primer término, un pareo entre las diputadas señoras Camila Flores y Catalina Pérez para esta sesión. También hemos recibido mociones, la que modifica la Carta Fundamental para crear la coordinación sociocultural de la Presidencia de la República y establece requisitos para el ejercicio de dicho cargo. Moción que modifica la Carta Fundamental para establecer el deber de los tribunales de velar por los derechos de la víctima del delito y castigar al delincuente y el derecho ciudadano a solicitar la destitución del magistrado por su incumplimiento. Se han recibido confirmaciones de asistencia para el proyecto que se encuentra hoy día en tabla, que es sobre datos personales, como siempre en calidad de oyente, Michelle Bordachar, de Derechos Digital, Macarena Gatica, abogada experta en protección de datos, Romina Garrido, investigadora asociada de la Universidad Adolfo Ibáñez Escuela de Gobierno, Paulina Silva, de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, Alejandro González, jefe subrogante de la Unidad Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia, acompañado de el analista Carlos Benussi, el señor Pablo Trigo, investigador CEDI de Universidad de Chile, el señor Marcelo Drago, experto y expresidente del Consejo para la Transparencia, el señor Daniel Álvarez, profesor del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Chile. Por el Ministerio Público, la señora Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, la señora Carolina Cruzata, abogada asesora, y el señor Alejandro Littman. Por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el señor José Manuel Mena, su presidente, Luis Opaso, gerente general, Juan Esteban Laval, fiscal, Matías Bernier, gerente de estudios de la asociación. Por el CERNAC, el señor Gonzalo Vergara, coordinador de datos personales de la Subdirección Jurídica e Interpretación Administrativa. Por la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, la señora Bárbara Reyes, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas, el señor Claudio Magliona, miembro del Grupo Legal de ACTI. Por Fintech, el señor Alberto Jara. Por la Asociación Latinoamericana ALAI, el señor Raúl Echeverría. Se reitera solicitud de equipo Nuevo Camino, por el cual solicitan audiencia con la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para presentar la iniciativa Nuevo Camino que busca una nueva constitución sea fuente de unión y no de más polarización. Para esto proponen encontrar un nuevo camino con una invitación abierta a que cualquier persona pueda opinar respecto de las tres posibles opciones. Si le parece, estimada presidenta, podríamos pedirles que ellos hagan llegar su propuesta por escrito, porque es difícil que... Es para de la organización Nuevo Camino, que busca que la nueva constitución sea fuente de unión y no más polarización. Propone encontrar un nuevo camino con inversión abierta, que cualquier persona pueda opinar respecto de tres posibles opciones. Y quieren audiencia, entonces tal vez podría ser una solución que puedan hacer llegar por escrito su opinión. Nuevo Camino. Nuevo Camino se llama. Sí, ¿le parece a la comisión? Sí, por supuesto. ¿Estamos o no? Estamos, presidenta. Ya, entonces tomaríamos el acuerdo para que las personas que hacen solicitud de este punto puedan enviarlo por escrito. ¿Les parece? Perfecto. Ciudadanos. ¿Hay algún otro punto de acuerdo para la cuenta? Nada más, solamente eso, presidenta. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, diputadas, diputados. ¿Varios? ¿Era tuyo, nada. Ok. Ofrezco la palabra en varios, diputadas, diputados. Bueno, habíamos tomado algunos acuerdos el día de ayer en relación a la solicitud que se había hecho por parte
de algunos parlamentarios de que el día de hoy pudiéramos poner en tabla, cambiando el acuerdo que teníamos por unanimidad en relación a el tema de el test de drogas. Sí. Entonces, la idea sería evaluar la posibilidad de que hoy día cambiemos la tabla para poder tratar el test de drogas en alguna parte de la comisión. Eso fue lo que solicitaron los diputados el día de ayer. No sé si sostienen esa solicitud. Perfecto. Para poder hacer cambio del acuerdo que teníamos, porque habíamos tomado por unanimidad el acuerdo de que este proyecto de ley lo tramitáramos casi exclusivamente en esta comisión, ¿no? Entonces, secretario, entiendo que para cambiar el acuerdo tendríamos que requerir la unanimidad. Exactamente. Entonces voy a preguntar formalmente si existe la unanimidad para poder cambiar el acuerdo y, por tanto, establecer el test de drogas como parte de la tabla. Eso significaría tener que dividir en dos la sesión para al menos dar inicio al debate. Requerimos unanimidad para esto. ¿Está el acuerdo para eso? No, no está el acuerdo para eso. Diputado Soto, sí, le ofrezco el problema. Sí, yo me quedé ayer con la que usted iba a citar para la próxima semana una jornada de un día, no sé cuál, hasta total despacho. Sí. Eso no, la está. propuesta que habíamos hecho era que el día martes pudiéramos hacerlo hasta total despacho, considerando que, diputados, por favor, estoy hablando, que el día martes pudiéramos citar solo para este proyecto el test de droga hasta total despacho, con el objeto de que lo podamos sacar de la comisión antes de que se cumplan las fechas necesarias para que el día miércoles pueda estar en tramitación en la sala de la Cámara y por tanto sea despachado y se cumplan los plazos que están determinados dentro del propio proyecto, digamos. Diputado, le ofrezco la palabra. ¿Cuál sería su pregunta? Que en ese caso, ¿para cuándo quedaría ver test de drogas? El día martes próximo. Ese es el acuerdo que estoy planteando ante el rechazo del acuerdo solicitado anteriormente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, se toma por acuerdo que el día martes de la próxima semana tendríamos como único punto de la tabla y hasta total despacho la tramitación del test de drogas con las indicaciones que se incorporaron en la sala en la tramitación del primer trámite legislativo. Diputada Giles, ¿sobre el punto? Sí, y con las indicaciones que se pudieran presentar hasta el momento de la votación de esas indicaciones. Por supuesto. Sí, como todo proyecto de ley, tal como lo establece el reglamento, durante la tramitación pueden ser presentadas las indicaciones. Bueno, también el día de ayer le solicitamos al secretario poder tener un pronunciamiento formal y oficial respecto de la tramitación del proyecto de ley que se solicitó el día de ayer por parte de algunos parlamentarios, en particular el diputado Linco, que no es miembro de esta comisión, en relación al retiro de fondos previsionales. Le pedí al secretario que pudiera hacer un pronunciamiento formal, ya que ayer se hizo un cuestionamiento en torno a lo que se había hecho o lo que había dicho verbalmente, que pudiera ser un pronunciamiento por escrito, y le voy a pedir que lo pueda poner en lectura en esta comisión. Sí, por supuesto, por supuesto. Bien, efectivamente, por especial encargo de la presidenta de la Comisión, Por acuerdo de la comisión. por acuerdo, perdón, de la Comisión de Constitución, se ha elaborado por parte de esta Secretaría un informe sobre la aplicación del artículo 68 de la Carta Fundamental, básicamente enfocándose tanto en la interpretación del artículo 68 de la misma Carta Fundamental, como también en la forma en que la Cámara de Diputados en la actualidad está aplicando esta norma, que también es relevante para estos efectos. Voy a leer lo siguiente. La norma en cuestión es exclusivamente el artículo 68, que establece que el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen, no podrá renovarse sino después de un año. El segundo párrafo dice, sin embargo, el presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa,
podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y si ésta lo aprueba en general por los 2/3 de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los 2/3 de los presentes. Vemos que en realidad el tema que a esta comisión interesa puntualmente, dadas las características de las inquietudes que se han manifestado al respecto, es el primer párrafo, aquel que dice que el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. El artículo 68 de la Constitución se divide en dos normas, de un lado la norma prohibitiva de su primera parte y de otro lado la facultativa aplicable exclusivamente al Ejecutivo, que hace excepción a la primera en una hipótesis determinada, a la cual no nos referiremos por alejarse de la situación que nos ocupa, que se refiere a mociones cuyo objetivo es permitir el retiro de recursos de los fondos de capitalización individual en las administradoras de fondos de pensiones. En concreto, en la sesión 13ª del 18 de abril de 2022, se rechazó en general el proyecto de reforma constitucional refundido que modifica la Carta Fundamental para autorizar a los afiliados al sistema de pensiones regido por el Decreto Ley número 3500 de 1980 a retirar hasta el 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual en las condiciones que indica boletines 14.729-07, 14.730, 14.858, 14.859, 14.860, 14.861 y 14.849, todos -07. Corresponde determinar en particular hasta dónde alcanza esta prohibición, particularmente en relación con la extensión y elusión del concepto de renovarse. Porque la norma, aquí se reitera, ¿cierto?, prohibitiva es la siguiente: el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse, sino después de un año. Cabe destacar que la norma hace referencia a proyectos, en términos generales, con lo cual abarca tanto proyectos de ley como de reforma constitucional. El efecto de este rechazo en general en la Cámara de su origen, es decir, en el primer trámite constitucional, genera un particular efecto. No se puede renovar el proyecto sino después de un año. La Ley Orgánica del Congreso Nacional, dado que se trata de un rechazo en general, en el artículo 23 señala que los proyectos en cada Cámara podrán tener discusión general y particular u otras modalidades que determine el reglamento, agregando que se entenderá por discusión general la que diga relación solo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y que tengan por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad. El efecto previsto por el artículo 68 se produce solo en el caso del rechazo de la idea de legislar o votación en general, cuando se está en discusión de sus ideas matrices o fundamentales. Es el hemiciclo el que aprueba o rechaza los proyectos. Cuando rechaza un proyecto en general, rechaza sus ideas matrices o fundamentales, rechaza lo que se denomina la idea de legislar en torno a esas ideas matrices o fundamentales. Rechazado un proyecto, se termina la tramitación del mismo y se envía al archivo, lo que sucedió en el caso de los proyectos refundidos en comento en la sesión 13 del 18 de abril de 2022, donde se agrega la providencia en cuestión del 18 de abril de 2022, que da por terminada la tramitación y mediante oficio comunica que la Cámara de Diputados ha rechazado en general las mociones refundidas y remite los antecedentes para el archivo. Se terminó la tramitación entonces de ese proyecto. Se terminó la tramitación de ese boletín. La Carta Fundamental no quiere que sea imposible volver a tramitar un proyecto con las mismas ideas matrices o fundamentales. Es por ello que establece que el proyecto no podrá renovarse sino después de un año. Evidentemente no se tratará del mismo proyecto, ya rechazado en general por decisión de la Sala, cuya tramitación está terminada, sino que se trata de la renovación de esas ideas matrices o fundamentales a través de un proyecto con un boletín diferente. La prohibición que establece la Constitución Política tiene un efecto suspensivo que se extiende por un año, el cual comienza a contarse desde el día siguiente, aquel en que se produjo el rechazo, en este caso el 18 de abril de 2022. El hecho de usar la palabra renovación nos indica que el efecto que se produce, como se ha adelantado, no es de una inadmisibilidad de proyectos con las mismas ideas matrices o fundamentales. Por lo tanto, se pueden seguir presentando, van a ser declarados admisibles, pero están sujetos a un efecto suspensivo de la discusión sobre la temática del proyecto desechado. De tal manera que un nuevo proyecto se puede ingresar y declarar admisible, pero no podrá discutirse si no ha transcurrido un año desde la votación que desechó el proyecto precedente con las mismas ideas matrices. Lo que alcanza a otros proyectos con las mismas ideas no podrá ponerse en discusión por el mismo lapso.
Se reitera que no se trata de una inadmisibilidad sobreviniente por haber sido rechazado el proyecto, sino de una suspensión durante el año que siga la época en que la Cámara de Origen desechó un proyecto determinado. No podrá renovarse la discusión del proyecto con las mismas ideas matrices que constituyen el núcleo del contenido del proyecto. El hecho de que la alusión sea la renovación, se entiende la renovación de la discusión y votación de este proyecto con esas ideas matrices, produce otro efecto lógico. No resulta relevante la época de presentación del proyecto que tenga ideas matrices iguales al desechado, sino que la suspensión rige tanto para discutir proyectos nuevos que tengan esas mismas ideas matrices o proyectos que se hayan presentado coetánea o previamente. La suspensión se refiere a la posibilidad de discutir sobre esas ideas matrices. En cuanto al concepto de ideas matrices, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance del concepto en su sentencia número 9 de 1972, afirmando que la idea matriz está constituida por la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes y cuya atención en todas sus implicancias quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal. La idea matriz es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema que se desea resolver. La idea matriz, entonces, en concepto del Tribunal Constitucional, es una representación intelectual de un problema y de su solución. Es el lineamiento general fundamental que se encuentra a la base de una iniciativa legislativa, razón por la cual es necesariamente indivisible y que además no puede mutar luego de su aprobación. Es decir, establecida una idea matriz, esta opera como noción competencial para aprobar o rechazar la admisibilidad de enmiendas al proyecto, pero es inalterable por las enmiendas que éste tenga durante su íter legislativo, pues todas las enmiendas se supeditarán a la idea legislada ya aprobada, tal como fluye el artículo 69 de la Constitución Política de la República. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 68? Con fecha 6 de octubre de 2021 se rechazó en general el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables. Modifica el código, aquí está repetido aquí, para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en ejercicio de sus funciones. Boletín 13.944-25. Esto fue el 6 de octubre de 2021. Posteriormente, el 13 de junio de 2022, es decir, del año en curso, se presentó el proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar expresamente crímenes y simples delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile en cumplimiento de sus funciones, boletín 15.095-25, el cual fue dado cuenta el 14 de junio del año en curso con la siguiente providencia. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Saavedra, Calisto, Camaño y Zafirio, y de la diputada señora Pérez, doña Joana, que modifica el Código Penal para incorporar expresamente crímenes y simples delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile en cumplimiento de sus funciones. Boletín número 15.095-25. La providencia dice a la Comisión de Seguridad Ciudadana, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República. Posteriormente, mediante oficio número 17.520 de 14 de junio de 2022 del señor Secretario General de la Corporación, dirigido al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, hizo presente que anteriormente en sesión de 6 de octubre de 2021, el primer trámite constitucional, se rechazó en general el proyecto de ley boletín 13.944 número 25 al que ya me he referido, que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables, modifica el Código de Justicia Militar aplicable a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones. El oficio agrega que, de acuerdo a lo señalado en su oportunidad en el informe evacuado por la comisión que usted preside, refiriéndose al primer proyecto, ¿cierto?, que era el que se rechazó el año 2021, de acuerdo a lo señalado en su oportunidad en el informe evacuado por la comisión que usted preside, la idea matriz de dicha iniciativa consistía en sancionar de manera más gravosa los delitos cometidos en contra de Carabineros de Chile que se hallan en ejercicio de sus deberes. Añade el oficio que en sesión de sala del día de hoy se dio cuenta del proyecto que modifica el Código Penal para incorporar expresamente crímenes y simples delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile en cumplimiento de sus funciones, boletín número 15.095-25. Por ello, durante la discusión de esta última moción debe tenerse presente, dice el oficio, lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, que dispone que el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año, particularmente lo que respecta a sancionar de manera más gravosa los delitos cometidos en contra de Carabineros de Chile que se hallan en ejercicio de sus deberes.
En conclusión, el artículo 68 de la Carta Fundamental, al establecer que el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año, no es una causal de inadmisibilidad sobre nuevos proyectos con las ideas matrices del rechazado en general o respecto de aquellos ya presentados con las mismas ideas, sino que establece un efecto suspensivo para su tramitación y discusión de un año, que empieza a correr el día siguiente a aquel en que se rechazó la idea de legislar sobre un proyecto determinado. Eso es todo, señorita Presidenta. Muchas gracias, don Patricio. Muchas gracias, don Patricio. Bueno, es importante tener a la vista este documento. Es un documento que da cuenta finalmente de la opinión del secretario de la Comisión de Constitución. De todas maneras, igual, tal como lo acordamos, se solicitó misma opinión a la Secretaría General de la Cámara, que hasta ahora no ha dado respuesta a la Comisión, a solicitud de esta propia Comisión, que tiene que ver con algo que fue largamente discutido el día de ayer en relación a la solicitud que por primera vez se hizo el día de ayer de poner en tabla el proyecto de sexto retiro de fondos previsionales o de retiro de fondos previsionales. Lo que establece este documento, al menos a mi entender, no sé si todos lo entienden de la misma manera, es que cuando un proyecto es rechazado, en general en sus ideas matrices no puede ser tramitado hasta por un año después. Eso significa, por tanto, que no es responsabilidad de esta presidenta de la Comisión de Constitución poner en tabla un proyecto de ley que no puede ser tramitado después de que haya sido rechazado hasta por un año después. Eso es lo que establece este documento. Creo que es importante despejar esto, tal y como todos ustedes saben, y en esta propia comisión ha ocurrido. Hay parlamentarios y parlamentarias que de manera intencionada han desinformado a la ciudadanía, diciendo que es responsabilidad única y exclusiva de la presidenta de la Comisión de Constitución poner en tabla el proyecto del sexto retiro, lo cual claramente no es así. No solo queda expreso en este documento, sino que además en la primera sesión de la Comisión de Constitución yo misma planteé a esta comisión que renunciaba a mi atribución exclusiva de establecer de manera única la tabla de la comisión, y por eso es que la hemos ido acordando de manera permanente a partir de las solicitudes que ustedes mismos han hecho. Eso es lo que quería aclarar. Creo que el punto queda resuelto, a menos de que alguien quisiera referirse al punto y decir algo distinto. Ofrezco la palabra. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, por supuesto, hemos puesto mucha atención a este informe que fue pedido, entiendo yo, por la presidenta. No, por la comisión, diputada, para ser más precisa. Ayer solicité que me dijeran cuándo y sí, lo dije, leí la fecha incluso, puede revisar la grabación. Presidenta, yo entiendo que cuando usted concede la palabra, desde ese minuto en adelante, usted debería no interrumpirme. Yo le solicito, por favor, es que también es mi deber, disculpe, diputada, lo que pasa es que como presidenta de la comisión tengo el deber de resguardar la veracidad de los hechos en esta comisión, y el día de ayer efectivamente se ratificó, y lo ratificó el ministro de Fe de la comisión, de que esto fue una solicitud acordada por unanimidad en una sesión. Le di la fecha. Usted preguntó si usted no estaba. Bueno, efectivamente no estaba presente en esa comisión al inicio de la sesión, pero sí estaban, tal como lo dije, la gran mayoría de los parlamentarios que somos miembros de la comisión. Incluso le di la fecha donde esto había sido acordado. Presidenta, le vuelvo a insistir sí, en le ofrezco la palabra. Le vuelvo a insistir en que existen unas normas de educación, además de unas normas reglamentarias, que yo le ruego, le solicito encarecidamente que las respetemos. Eso significa que cuando el presidente de la comisión, entiendo yo, presidenta en este caso, entrega la palabra, ya debería incluso cerrar su micrófono, usted escucha, y si tiene algo que replicar, por supuesto, lo hace cuando corresponda, de manera tal que todos podamos escucharnos y podamos entendernos o intentar entendernos. Es lo único que pido, digamos, no seguir siendo interrumpida una y otra vez de manera ansiosa, porque la ansiedad genera problemas a la salud y no permite que podamos entendernos. Nada más que eso. Voy a volver entonces a retomar lo que estaba diciendo. He escuchado con mucha atención este informe que a mi entender fue solicitado por la presidenta y propuesto a esta comisión cuando yo no estaba presente, según entiendo. Y quiero volver a reiterar algunos elementos que son necesarios tener en cuenta. En primer lugar, que
la Cámara de Diputados es un órgano soberano que representa la soberanía popular y que tiene instancias técnicas de asesoría como son las secretarías, pero las decisiones soberanas son de los diputados a partir del reglamento de la forma de organización que tiene la Cámara. Es decir, no podríamos entender de un informe, por respetable que fuera, primero tenemos que tener claro que no es vinculante en ningún caso, pero sobre todo tenemos que entender que las decisiones son tomadas por las entidades políticas, parlamentarias electas para eso. En este caso, respetando la perspectiva que entrega este informe, yo no coincido con el informe, ¿ya? A partir de mi experiencia y de mi obligación de representar, necesito decir que no tengo la misma idea que el informe que se nos ha entregado respecto de lo que es renovarse y que eso es plenamente discutible, ¿ya? Luego, tampoco creo en la descripción que se hace del efecto supresivo en el informe. Luego, hay también una digresión política que uno debería hacer a partir de esto, que es que efectivamente la responsabilidad de poner o no poner en tabla algo es del presidente o presidenta o presidente de la comisión, y esta es indelegable. Eso es así, y además está a decir que en esta misma comisión ha ocurrido en más de una oportunidad que la presidenta pone o no pone en tabla algo a raíz de la presión de algún sector político, de mí misma en uno de los casos. Entonces yo quiero manifestar aquí que esto no la exime, Presidenta, de la responsabilidad que usted tiene y seguirá teniendo de poner en tabla el sexto retiro, que es un proyecto, dos proyectos en realidad, uno por el 100% y otro por el 10%, que yo y otros diputados presentamos el día 12 de abril último, que fue declarado admisible por la mesa de la Cámara y enviado a esta comisión para ser tramitado. La presidenta de la comisión tiene efectivamente la potestad, que no tiene ninguno de nosotros ni la comisión en su conjunto, de ponerlo en tabla, y tiene también la responsabilidad frente al país que clama poder usar sus propios fondos previsionales en medio de una crisis en que, bueno, ya sabemos lo que está pasando con el dólar. Estamos tranquilos porque el ministro Grau nos ha dicho que no hay ningún problema porque compramos en pesos, pero igual, digamos, tiende a haber algún tipo de nerviosismo cuando uno ve que está tartamudeando ya el ministro de Hacienda en sus comparecencias públicas y que parece que desaparecen los retiros como la causa de todos los males. Hoy, por primera vez, el ministro de Hacienda reconoce que no hay en esta crisis, nueva crisis monetaria que estamos atravesando, responsabilidad de los retiros. Entonces, frente a la situación angustiosa de la ciudadanía, Presidenta, usted no va a poder eludir su responsabilidad. Y usted tiene la responsabilidad política, una vez que zapateó, bailó, hizo payas, se dio vueltas de carnero por los retiros mientras estaba en elecciones, ¿ya? Tiene la responsabilidad con el país y con la gente de poner en tabla el sexto retiro, y esa responsabilidad, por más que haga piruetas ahora acá, de pedir informes a la sala, pedir informes a la mesa, votar un proyecto para subirle el quórum al retiro a 2/3, votar otro proyecto para que no se pueda ver nunca más en la vida un retiro, desgraciadamente va a tener que asumir esa responsabilidad, que es una responsabilidad política. Perfecto. Bueno, una vez más somos testigos de cómo la diputada Pamela Giles, lamentablemente, en su afán casi único de generar descalificaciones y no enfrentar los debates a partir de las ideas, lo cual me parece bien lamentable, porque lo que hay aquí es claramente un informe que tiene que ver con lo que establece la Constitución,
de la República, el artículo 68, es algo que nosotros como parlamentarios estamos obligados en el ejercicio de nuestras facultades a cumplir. Esto no tiene que ver con un tema de voluntad, para nada. Cumplir la Constitución es algo que tiene que ver con nuestra obligación. En el momento de que tomamos la decisión de asumir el cargo parlamentario, tenemos la obligación de cumplir con la implementación de la Constitución de la República. Más allá de que es una Constitución que yo estoy disponible a que sea cambiada, de hecho voy a votar a prueba el 4 de septiembre precisamente porque quiero una nueva Constitución, pero mientras exista esta Constitución, nuestro compromiso ha sido respetarla. Lo que aquí ha ocurrido es que yo he pedido, tal como lo hemos hecho en cada ocasión, es que la Secretaría de la Comisión, en la cual tengo plena confianza porque por su criterio no solo técnico, sino que profesional, pueda hacer un pronunciamiento. Yo no voy a caer en la caricatura de las descalificaciones. Para mí el ejercicio parlamentario es un ejercicio importante. Lo respeto porque fue la ciudadanía la que nos eligió para estar acá. Esta comisión no es un reality show, por lo tanto, claramente necesitamos establecer con seriedad un debate que no tiene que ver, insisto, con las descalificaciones a las cuales yo por lo menos no voy a referirme porque me parece que no vienen al caso, sobre todo porque la ciudadanía precisamente espera de nosotros proactividad, claridad. Tal como puse en tabla el retiro anterior y no tuve ningún problema en hacerlo en la tercera sesión que me tocó presidir, sin responder a ningún tipo de presión ni a ningún tipo de amenazas, porque más allá de que esa sea la forma de acción que utiliza la diputada Gil y que ella reconoció en esta comisión, personalmente, como no le tengo miedo ni a ella ni a ningún parlamentario ni parlamentaria, yo no actúo en base a presiones, ni mucho menos en base a amenazas, que creo que es una forma de hacer política bastante deleznable. Sin embargo, quiero decir también que a pesar de que en ese momento puse en tabla, por convicción, a que había que poner en discusión algo que se había solicitado en la sala, y tal como todos los proyectos de ley que se ha solicitado poner en tabla, los hemos ido poniendo en tabla y los hemos ido acordando en la comisión. Yo quiero recordar que en la Comisión de Familia al presidente le quitaron la facultad de poner proyectos en tabla, porque eso es un acuerdo que se toma en el principio del inicio de esta comisión. Yo no necesito que me lo quiten, porque tal como lo vuelvo a repetir acá, de manera voluntaria expresé mi posición y disposición a esta comisión a ejercer la presidencia con la necesidad de construir colectivamente una propuesta de construcción de tabla, de poner proyectos en tabla, y cada parlamentario y parlamentaria tuvo un plazo y un tiempo para solicitar proyectos de ley para poner en tabla. Dentro de esas solicitudes, hasta ahora, tal como todos lo vieron, la diputada Giles nunca solicitó poner en tabla el sexto retiro, hasta ayer que lo hizo el diputado Alinco, y no ella. Entonces creo que es importante aclarar los puntos y decir la verdad. Creo que la verdad es un ejercicio político clave en el ejercicio de la política pública. Actuar de cara a la ciudadanía es parte y ha sido parte de mi acción política de manera permanente. Por eso es que hoy yo le agradezco al secretario una vez más que de manera diligente haya entregado este informe que permite ratificar que hoy día no es una decisión política de la presidenta de esta comisión, sino que más bien responde a lo que establece el reglamento, y no solo el reglamento, sino que la Constitución Política de la República. Esto no se trata de voluntad política y creo que es muy importante que la ciudadanía se informe de esta situación, porque de lo contrario yo por lo menos no estoy dispuesta a seguir siendo víctima de acoso selectivo, ni mucho menos de un hostigamiento público en base a falsedades que en esta comisión han sido claramente aclaradas por parte de la Secretaría de la Comisión y no por una posición política antojadiza de parte mía, como presidenta ni como parlamentaria. Eso es lo que quería decir. Entonces, hecho el punto, diputado Alessandri, ¿se quiere referir al punto? Sí. Le ofrezco la palabra. Muy corto, presidenta. Más allá del reglamento y del cumplimiento de la Constitución, yo creo que el país entero ha entendido que los retiros tuvieron consecuencias negativas en las pensiones de los chilenos, en el bolsillo de los chilenos, en la inflación, y yo me imagino que muchos de los que votaron 4 veces a favor están al menos con pensamientos encontrados. Entonces, antes era la opinión de Marcel que nos decía esto va a pasar. Ahora ya es evidencia, me refiero a la inflación, el alza de los créditos hipotecarios, la detención que hace eso de la construcción, con el impacto en el empleo. Hablar de sexto retiro hoy día
más allá del reglamento, más allá de la Constitución, porque muchas veces aquí cuando la Constitución nos sirve la cumplimos, cuando no nos sirve no la cumplimos, aquí en el Congreso me refiero. Creo que el sexto retiro ya debiera haber unanimidad de que un sexto retiro sería negativo para las pensiones de los chilenos, para los bolsillos de los chilenos, para la inflación, para los créditos hipotecarios, para el sueño de la casa propia, para muchas cosas. Por eso se rechaza en general en la Cámara. Por lo tanto, gracias por el informe a la Secretaría, pero también, aparte de los informes legales, está la sensatez. Y la sensatez nos dice que un sexto, un séptimo, un octavo, aunque venga el diputado de Aysén a decirnos que es una buena idea, el otro diputado de Aysén, me refiero, no Calisto, yo creo que es una mala idea y en eso hay consenso. Gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, yo por lo menos voy a recoger lo que plantea el secretario de la comisión, además de la diputada Giles, que ha manifestado públicamente no reconocer lo que el secretario está planteando. Yo quiero saber si hay alguien más en esta comisión que quiera desconocer la claridad con la que este informe se establece respecto de la aplicación del artículo 68 de la Constitución de la República. Diputado Ilavaca. Yo, Presidenta, siempre he sido respetuoso respecto a las opiniones que emiten la Secretaría y en eso nunca he sido más bien riguroso con eso. Pero no puedo dejar pasar lo que dice el diputado Alessandri, que se mete en otra discusión, en una discusión política más de fondo, y aquí él dice existe cierto consenso respecto a eso. Yo quiero señalar que yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, porque efectivamente cada uno de los retiros fue un instrumento importante para ayudar a millones de chilenos que le estaban pasando mal. Y efectivamente hoy día existe una situación donde millones de chilenos le siguen pasando mal. Y hoy día existe un requerimiento de parte de la población respecto a estos temas. Yo no me cerraría, sin meter, insisto, quiero hacer este punto de fondo porque el diputado Alessandri estableció cierta realidad que no es tal, ¿ya? Y en lo particular yo sigo creyendo y voy a seguir defendiendo la generación de este tipo de discusiones, por lo menos en este espacio democrático. Respecto a la decisión que usted ha adoptado, Presidenta, totalmente de acuerdo. Creo que hay que apegarse a lo que hoy día el reglamento nos señala y la Constitución en particular, y el artículo 68 es bastante claro. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Sí, son dos discusiones muy distintas. Efectivamente, una tiene que ver con el fondo y otra tiene que ver con el reglamento y la Constitución. Yo estoy consultando a propósito de lo que establece el reglamento y la Constitución y en particular el informe que nos ha hecho llegar la Secretaría. ¿Hay alguien más que tenga una opinión distinta? Porque entonces quiero declarar que la mayoría de los miembros de esta comisión se manifiestan conforme con el informe que ha hecho la Secretaría, por lo tanto queda clara que la posición de la Secretaría tiene que ver con la claridad de lo que aquí se ha dicho, de que no es mi responsabilidad establecer ni poner en tabla este proyecto de ley. Entonces vamos a sí, diputado Alessandri. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, con el informe, y cuando se cumple el año, el diputado Ilavaca puede presentar el sexto y el séptimo retiro. Por supuesto. Muchas gracias, tal como usted lo dice, y lo pondremos en tabla en cuanto se pida en discusión por parte de algún parlamentario o parlamentaria, correspondiendo a lo que hemos dicho de manera permanente, y me imagino que en ese momento habrá otro presidente o presidenta de la comisión que también concurrirá con la misma voluntad que lo hemos hecho hasta ahora, de poner en discusión y no negar los debates democráticos, porque eso ha sido la demostración permanente de nuestra acción en esta comisión. Seguimos. Secretario, sí, por favor. Solamente para dar cuenta o comunicar el pareo entre el diputado señor Gonzalo Vinter con el diputado señor Luis Sánchez. Sí. Sí. Diputada, sobre el punto. Quisiera que quedara expreso mi desacuerdo, las razones de mi desacuerdo, y que además estoy en desacuerdo con que se proponga a esta comisión, para la cual yo creo que no tiene competencias la comisión, si es o no responsabilidad de la presidenta, puesto que en respeto justamente a las reglas que se dice respetar, es potestad de la presidencia, no de la Comisión de Constitución. Esto es además, no es algo de lo cual se pueda escabullir un presidente, ¿ya? Entonces quiero que eso, que ya lo expresé, quede completamente claro, que estoy además en desacuerdo con que se pida un acuerdo respecto de que no sería responsabilidad de la presidenta en este caso. Perfecto. Bueno, hecho el punto, ya llevamos 50 minutos del primer punto. Yo le agradezco al diputado, o sea, al ministro Giorgio Jackson,
que esté presente en esta sesión, dado cuenta de que vamos a dar continuidad. Había que establecer esto porque estaba pendiente, ministro, lo lamento por la espera, pero bueno, tenemos todo el resto de la sesión para poder continuar en la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales según en segundo trámite constitucional de los boletines 11.144.07, 11.092.07, que además han sido refundidos. Así que vamos a continuar con la tramitación de esto y le vamos a pedir al secretario que pongamos el artículo en el cual quedamos en la Sí. sesión anterior en votación. Sí, gracias En discusión y Presidenta. votación. En la última sesión, nosotros, la comisión, culminó votando déjame ver, la letra U, la letra U exactamente, y correspondería por lo tanto pasar a las siguientes letras que el numeral 5 del proyecto incorpora. Letras B corta, W, X, Y y Z. En cuanto a la letra B corta, cesión de datos personales, transferencia de datos personales por parte del responsable de datos a otro responsable de datos, dice el proyecto. Voy a leer la siguiente letra también porque puede que exista ánimo como para votarla de forma más conjunta. Sí, diputada Pamela Giles. Presidente, le pido todas las disculpas del caso a usted, al ministro, a su acompañante que ya nos conocemos, y al señor secretario, por supuesto, y solamente porque necesito urgentemente, después ya no va a tener sentido, confirmar, tengo una discusión aquí con mi colega respecto de que la presidenta pidió el acuerdo de la comisión para que se señalara por parte de la comisión que ella no era la responsable de poner o no poner en tabla los retiros, ¿ya? En este último acuerdo, aparte de haber pedido anteriormente un acuerdo respecto del informe. Entonces, en este último acuerdo que se acaba de tomar, sobre el cual yo pedí que quedara explícita mi desaprobación y mi desacuerdo respecto a eso, quisiera confirmar que eso es así, presidente. Disculpen, por Sí, favor, y ya es no... que esta materia ya fue debatida y le pediremos al señor secretario que emita el acuerdo que se suscribió, que se le haga llegar, diputada, para que esté más claro. ¿Ya? Diputado Calisto. Sí, presidente, no es la misma línea de lo que plantea la diputada Giles. Lo que yo entiendo del acuerdo que se tomó es el respaldo al informe que ha entregado la Secretaría Así es. en Derecho, que me parece que está bien y yo suscribo plenamente al informe. Estupendo, eso es. Ese es el Listo, acuerdo. eso es, sí. Sí. Por lo otro Ya, es de carácter político. colegas, entiendo estamos yo. entrando en el proceso de discusión en particular. Si lo Por puede favor, señor precisar, secretario, pediremos que la extensión del documento que hemos pedido certificado del señor secretario también se le haga llegar, diputado. ¿Ya? El señor secretario, ¿podemos continuar con la votación, por favor? Sí, gracias, señor presidente. Vamos a levantar acta y va a estar tal cual se acordó todo, en todo caso. Sí, presidente, tenemos letras que el proyecto ha agregado, por lo menos hay dos de ellas que no tienen indicaciones, que son la B y la W. Tenemos la B que dice cesión de datos personales, transferencia de datos personales por parte del responsable de datos a otro responsable de datos. Y la W, que es la elaboración de perfiles. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales que consista en utilizar esos datos para evaluar, analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, de salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de una persona natural. Sería esto último, elaboración de perfiles. Después ya viene motor de búsqueda, también propuesto por el proyecto, que es el mecanismo o sistema informático que permite buscar información en Internet, anexarla o indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de las personas según un orden de preferencia no aleatorio. En relación con los resultados de búsqueda, el titular de datos personales podrá ejercer el derecho de cancelación contemplado en la presente ley, sin perjuicio de los demás derechos que establece esta ley cuando correspondan.
respecto a esta letra, sí que tenemos propuestas, incluso el propio Ejecutivo. El Ejecutivo propone eliminar, ¿cierto?, este literal X del numeral 5 del numeral 4, readecuando el orden correlativo de los literales siguientes, porque después tenemos una Y y una Z, del diputado señor Soto, el numeral 4, que establece modificación en el artículo segundo, numeral 5, para agregar en esta letra X propuesta, después del primer punto, seguido de la siguiente oración. Esta actividad se considerará como tratamiento de datos personales y quien efectúe dicho tratamiento será considerado responsable para todos los efectos legales en la medida que los administradores del motor tomen decisiones respecto al orden en el cual se muestran los resultados o que los datos sean utilizados para la elaboración de perfiles o cualquier otra actividad catalogada según esta ley como tratamiento de datos personales. Esta es literal X, que es objeto de indicaciones. Desde su eliminación hasta la propuesta del diputado Soto de agregar este párrafo. Luego tenemos Y, que tampoco tiene indicaciones. Tercero, mandatario o encargado. La persona natural o jurídica que trate datos personales por cuenta del responsable de datos. Y Z es agencia, la Agencia de Protección de Datos Personales. Esas serían las literales que agrega el proyecto, presidente. Uno solo de ellos con indicaciones que es el X. Gracias, secretario. Sí, ministro, sobre el artículo. Sí, presidenta. Procesalmente quisiera hacerle una sugerencia a la comisión, dado que, al igual que en el PAC anterior que revisamos de varios literales, dado que las letras B corta, W, Y y Z no tienen indicaciones, creo que, si es que no hay reparo, se podría votar como un conjunto y luego sugerimos, y quisiera explicar por qué en motor de búsqueda nosotros, recogiendo también algunas de las inquietudes que se establecieron en las audiencias y revisando también con la normativa a nivel europeo, que es como el estándar que también se está ocupando, nos parece que tanto por neutralidad tecnológica como porque no está mencionado en ninguna parte del proyecto hacia adelante, no tiene sentido establecer un tipo de tecnología específica, que en este caso es un motor de búsqueda, dado que todo lo que hace un motor de búsqueda estaría contemplado dentro de las otras descripciones de datos que se hacen anteriormente, incluido particularmente el del tratamiento de datos, que se refiere a cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos respecto a los datos. Por lo tanto, está comprendido, no es necesario redundar en un aspecto que podría vulnerar la neutralidad tecnológica y que además no tiene ninguna mención adicional en la ley, por lo tanto no tiene un carácter como vinculante respecto a alguna acción o garantía a los titulares de los derechos. Perfecto, gracias, ministro. Bueno, suscribo lo que plantea el ministro. Si estamos todos de acuerdo, hagamos por una votación económica los incisos o las letras, los numerales en este caso, que estarían sin indicación, si les parece, y la indicación que plantea el ministerio con la que plantea el diputado Soto. Le voy a dar la palabra al diputado Soto para que pueda argumentar su indicación. La votamos en particular por separado. Entonces, me gustaría que primero acordáramos, para que vayamos avanzando, aprobar entonces el resto de los numerales y dejar el numeral X, o sea, el literal X, perdón, para el debate. Y así le doy la palabra al diputado Soto. Diputado Soto. Sí, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Ejecutivo, salvo por la letra Z, que efectivamente no tiene indicación, que es la definición de la Agencia de Protección de Datos Personales, que tiene que ver con una definición que está más adelante, si esta agencia va a ser el actual Consejo para la Transparencia o va a ser una agencia separada. En el evento que se estableciera que hay una agenda que tiene la dualidad de funciones, habría que corregirlo. Eso es una cosa de concordancia, porque va a estar votada más adelante. ¿Sí? Porque tenemos indicación, entiendo. Claro. ¿Sí? Esa observación de concordancia por si se cambia más adelante. ¿Sí? ¿Pero se cambia el nombre? Sí, pues, bueno. Ya, función, entonces, pero es un tema de ecuación. En el fondo, si es que más adelante se aprueba algo distinto, ¿sí? Algo distinto, sí. Perfecto. Quedaríamos con esa precisión, secretario, de que en el fondo aprobaríamos entonces ahora todos los literales, o no sé si alguien lo quiere rechazar, lo puede rechazar, digamos, pero que los votemos en conjunto. Como no tienen indicaciones, me imagino que la mayoría estamos por aprobar esos literales.
Entonces, quiero, para que hagamos una votación económica, entonces, en este caso, todos los literales hasta menos el X, que estaría indicado, que lo votemos por unanimidad, si le parece a la comisión, por los miembros. Entonces estaría a favor el diputado Leiva, el diputado Alessandri, el diputado Benavente, el diputado Soto, el diputado Longton, el diputado Ilavaca y la diputada Cariola, que somos los presentes. Gracias, Presidenta, por la ayuda. La ayuda, claro que sí, pues para eso estamos. Ya, perfecto. Entonces, aprobados todos los literales con la excepción de este artículo, con la excepción del literal X, que lo someteríamos entonces a discusión. Ya el ministro Jackson ha dado su argumentación en relación a la razón por la cual él propone la eliminación, en este caso, del literal X, y en el caso del diputado Leo Soto, lo que él plantea es una modificación. Entonces, le ofrezco la palabra al diputado Soto para argumentar las razones de su indicación y que podamos someter a votación primero la del Ejecutivo. Si se aprueba la del Ejecutivo, quedaría sin efecto, se caería la siguiente, digamos, pero creo que es bueno que tengamos su argumentación antes de votar la indicación del Ejecutivo. Diputado Leo Soto. Gracias, Presidenta. Bueno, aquí lo que la definición que tenemos que hacer en primer lugar es una decisión no mía, sino que del Senado. El Senado estableció en la letra X, en las definiciones que tienen que ver con esta regulación, establecer una definición especial respecto de algo que yo diría que es lo más usado en materia de protección de datos, que son los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, todos lo saben, son mecanismos informáticos a través del cual se entrega información anexa o indexada de manera automática que está dispersa por toda la red. Y eso, están todos los buscadores, todos lo conocen, Google, Amazon, en fin. Y esa entrega de información indexada supone una decisión no aleatoria por parte de los motores de búsqueda. Hay algoritmos que establecen que unos van primero, otros van después, establecen definiciones de por qué se estiman en una determinada búsqueda que determinados sitios tienen que mostrarse o no. Y el Senado definió este motor de búsqueda de la manera que ahí aparece, como mecanismo o sistema informático que permite buscar información en Internet, anexarla o indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente, que son estas, no sé cómo se llaman, son pequeña información o fragmentos de información que se presentan de manera temporal, almacenadas en el mismo buscador, y ponerla a disposición de las personas según un orden de preferencia no aleatorio. Esa es la definición. En el caso del Senado, agregó a partir de esa definición algo que tiene que ver con el derecho al olvido, es decir, el derecho que tienen personas anónimas, privadas, respecto de que determinada información sea cancelada respecto de distintos sitios y también en los motores de búsqueda, que se elimine la trazabilidad de información que de otra manera puede permanecer de manera indefinida. El Senado estableció que en relación con los resultados de búsqueda, el titular de datos personales podrá ejercer el derecho de cancelación contemplado en la presente ley, sin perjuicio de los demás derechos que establece esta ley cuando correspondan. De acuerdo a la definición de tratamiento de datos personales, estos incluirían evidentemente los motores de búsqueda, y en eso yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo. Pero se ha planteado a nivel internacional una controversia sobre este punto, porque gente muy poderosa, como son los motores de búsqueda, que probablemente son las fortunas más grandes del mundo, han sostenido internacionalmente de que hay que diferenciar los motores de búsqueda de los sitios donde están alojados los datos. Y todos los derechos que tienen los titulares tienen que ejercerse sobre los sitios y no sobre el motor de búsqueda, que es prácticamente un espejo de lo que ocurre y no el destinatario de esta norma. No sé si me explico, pero... Y han habido fallos de nivel internacional que han ocupado, digamos, años en resolver este punto. Por eso, nuestra legislación que están haciendo hoy día, a partir de este debate, debiera contemplar y superar esa controversia internacional y debiera enfatizar, y ese es el punto, aclarar, enfatizar y consagrar especialmente un punto que en otras partes es muy controvertido, que es que los motores de búsqueda tienen una definición que es correcta, parece que al Ejecutivo no le molesta la definición,
y tiene también una definición en cuanto a que los titulares de esta ley tienen el derecho a todos los derechos de arco y todos los que establecen. La indicación mía tiene por objeto redactar de manera un poquito más amplia los derechos que están en la segunda parte de la letra X que viene del Senado. Y ahí yo establezco que esta actividad se considerará como tratamiento de datos personales. Esa afirmación es clave y supera toda la tendencia jurisprudencial que ha existido en Europa sobre este punto. Dice específicamente que es tratamiento de datos personales. Y quien efectúa dicho tratamiento será considerado responsable para todos los efectos legales en la medida que los administradores del motor tomen decisiones respecto al orden en el cual se muestran los resultados, es decir, que no es aleatorio, o que los datos sean utilizados para la elaboración de perfiles, cuestión que también está regulada, o cualquier otra actividad catalogada según esta ley como tratamiento de datos personales. Yo creo que son definiciones que enfatizan, consagran de manera expresa un punto que es muy controvertido, que tiene mucho interés para los titulares, para los ciudadanos, y coloca en pie de igualdad a las personas respecto de la manera en que administran todo Internet los motores de búsqueda. Yo creo que la neutralidad tecnológica no puede ser más importante que defender los derechos de las personas frente a los motores de búsqueda, que son una realidad y que hoy día, si no los consagramos expresamente, probablemente van a ser vulnerados. Perfecto, muchas gracias, diputado Soto. Ministro, sobre el punto. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo no solo comprendo lo que persigue, busca el diputado Soto por su intermedio, me he considerado durante los últimos 10 años un activista en torno a la protección de los datos personales, así consta en mi registro como diputado cuando lo fui en esta corporación. Y en su libro. Y también en algunas investigaciones que he hecho. Sin embargo, el problema de definir una tecnología específica es que podría entenderse, que me imagino no es el efecto deseado, que otro tipo de tecnologías están menos protegidas respecto a algunos de los derechos que tienen las personas, en este caso en particular el de cancelación o supresión, como lo modificamos. Por lo tanto, el Ejecutivo, por supuesto, que está absolutamente abierto a ver cómo especificamos, fortalecemos la definición de el derecho a la supresión, con tal de que ninguna tecnología pueda atribuirse al momento de llegar a las instancias correspondientes, ya sean administrativas o judiciales, de que tengan el privilegio para eximirse de los derechos que contemplan los titulares. Nosotros no tenemos ningún problema, o sea, acá no hay ninguna defensa a ningún tipo de empresa corporativa, sino el problema que nos supone tener una tecnología específica es que el día de mañana las otras fuentes de tratamiento de información que no sean un motor de búsqueda podrían argumentar que no tienen la misma obligación, explicitación por parte del legislador que se le estableció a los motores de búsqueda, y por lo tanto que tienen menos responsabilidad que los motores de búsqueda, porque los motores de búsqueda salen de manera explícita. Eso, que rompe la neutralidad tecnológica, puede favorecer al resto de los actores en función del motor de búsqueda. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Además, no hay ninguna vez en todo el texto que esté expresado, por lo tanto no tiene aplicación práctica más que el derecho de cancelación que se busca consagrar, que ya está consagrado, y que nosotros no tenemos problema con fortalecer si es que a alguien le cabe alguna duda que podría interpretarse que no sería aplicable para los motores de búsqueda. Desde nuestro punto de vista es 100% aplicable a los motores de búsqueda. Por lo tanto, la preocupación nuestra es precisamente en favor a la defensa de las y los titulares de derechos, no en su detrimento. Y es por los mismos objetivos que busca y que persigue el diputado Soto que nosotros creemos que debe ser eliminada este literal. Okay. Sí. Hay varias... lo que pasa es que utilizamos el siguiente criterio y lo acordamos, me indican que hay algunas personas solicitando la palabra. La idea es que, porque si le diéramos la palabra a todas las personas, a todas las audiencias, que las personas que están siendo parte de esta discusión, se eternizaría muchísimo el debate. Entonces, lo que acordamos hace algunas semanas atrás, a propósito de la invitación de todos y todas quienes aportaron a la discusión, es que en la medida que los parlamentarios o parlamentarias quieran tener la opinión de alguno de los expertos y expertas que estén presentes, podamos írsela solicitando. Porque de lo contrario, podría transformarse cada artículo en una discusión eterna. Yo
por eso dimos el tiempo. Entonces, no sé si hay alguno en particular, si quisieran, quizás hay 3 personas que están pidiendo la palabra, entonces, claro, eso a lo mejor, claro, ese es el problema, no sabemos quién está a favor y quién está en contra, pero bueno, son 3 personas nomás, en este caso vamos a hacer la excepción pero lo que sí les pido es que sean muy breves en su argumentación y que para las próximas discusiones la idea es poder solicitar en particular opiniones respecto de cada punto si es que algún parlamentario lo pide para alguno de los expertos o expertas. Entonces le voy a pedir la palabra a Michelle. Eso, y que digan a quién representan, por favor. ¿Michelle está por ahí? Sí. Déjame prender mi cámara. No se escucha, Michelle, está muteada. ¿No se escucha? No, ¿No? no se escucha. ¿Será un problema nuestro? ¿Será un problema nuestro? ¿No se escucha? ¿Nadie me escucha? ¿O solo no me escuchan ¿La gente me escucha? Ellos sí escuchan, ellos dicen que escuchan, pero a Michelle no la escuchamos. A ver si... Gabriel, no sé si puede alguien más hablar para probar si es que es un problema nuestro. No. Buenas. ¿Presidenta, me escucha? Sí, es un problema nuestro. Es un problema nuestro de acá de la sala. Estamos tratando de resolverlo técnicamente. Ahora sí, a ver, ahí sí, ahora sí, sí. Ya, Michelle, le pedimos que ojalá sea muy, muy precisa, que podamos tener, para que puedan hablar los 3, un máximo de 2 minutos para poder exponer, si es máximo, digamos, ojalá es menos tiempo para poder someter a votación. Michelle. Perfecto. Bueno, mi nombre es Michelle Bordachar, vengo en representación de Derechos Digitales, es decir, de la sociedad civil. Dado que ustedes lo que acaban de decir es que no saben a quién representa cada uno, creo que ese podría ser un buen criterio, porque está claramente academia, sociedad civil e industria. Eso nota al margen. Estamos totalmente de acuerdo con el señor ministro en cuanto a que el estándar que se busca seguir es el del GDPR o la normativa europea. Sin embargo, hay un tema en el que lamentablemente nos estamos alejando diametralmente del GDPR, que son las fuentes accesibles al público. Y dado que estamos innovando en la fuente accesible al público, también sería necesario innovar en el sentido de agregar esta definición, porque el lugar donde se suelen buscar las fuentes accesibles al público, donde está la información, son los motores de búsqueda. Entonces, en la medida que mantengamos las fuentes accesibles al público en el proyecto de ley, es indispensable esta definición. Si fuente accesible al público se eliminara, entonces esta definición también podría ser eliminada. En cuanto a la preocupación del señor ministro, de que esto podría, en el fondo, hacer que el derecho a cancelación, algunos entendieran que solo procede en cuanto a los motores de búsqueda, eso podría superarse eliminando el párrafo que se refiere al derecho de cancelación. Pero mientras se mantenga la fuente accesible al público, motor de búsqueda es indispensable también que se mantenga. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Les pido que se puedan referir de manera particular al artículo que estamos votando, por favor. No alcanzo a ver bien, Gabriel, creo. Gabriel Parra. Gabriel, muchas gracias, Presidenta. Gabriel Parra, en nombre de la Asociación Latinoamericana de Internet, una asociación de empresas nativas digitales o que utilizan Internet como su medio principal para operar. Estamos de acuerdo con lo ya expresado por el ministro Jackson. Creemos que la definición es innecesaria, aparece ahí en el artículo 2, pero nunca vuelve a ser mencionada en el proyecto de ley, por ende genera un ruido innecesario que no se justifica. Y segundo punto, también como lo expresó muy bien el ministro Jackson, genera cierto tipo de discriminación hacia una tecnología en específico. Si se nombrara los motores de búsqueda, quizás habría que nombrar a muchísimas otras tecnologías, pero realmente lo que se debería buscar con una ley de datos es que sea lo suficientemente comprensiva para que todos los actores y todas las tecnologías a quienes aplique la ley estén sujetas a la misma norma. Entonces, creemos y estamos de acuerdo en que esta es una definición que debe ser eliminada. Ok, muchas gracias, don Gabriel. En último lugar está Pablo Trigo. No alcanzo a leer de acá. Don Pablo.
¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Muchas gracias, señora presidenta. No, yo quería hacer una acotación bastante breve. Es que, a ver, toda esta discusión, en el fondo, don no Pablo, puede... por favor. ¿Me escuchan? Sí, para que se pueda presentar a quién representa, por Perfecto. favor. Mi nombre es Pablo Trigo, soy investigador asociado al Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, represento a la academia. Una acotación muy breve, que es que toda esta discusión siempre tenga presente que en vista de la definición amplia del concepto de tratamiento de datos, la actividad de indexación de datos personales de manera realizada de manera automática, con un almacenamiento temporal y poniendo esta información a disposición de las personas que navegan en Internet según un orden de preferencia determinado, siempre debe calificarse como tratamiento de datos personales y que el gestor de un motor de búsqueda debe siempre ser considerado a este respecto como responsable de dicho tratamiento. Esto es relevante porque los motores de búsqueda y los editores originales de información realizan dos tratamientos de datos que son diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con impactos diferentes sobre la privacidad y sobre los derechos de las personas, los titulares de datos. Entonces, por eso puede suceder, y de hecho sucede con mucha frecuencia, que no procede conceder el derecho frente a, algunas veces respecto a un editor de información, pero sí frente al motor de búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca información por su nombre, puede tener un impacto amplificado y desproporcionado sobre su privacidad. Entonces, el punto es que, en visto también a que los criterios de los tribunales de justicia chilenos han sido bastante poco felices a este respecto, haya claridad en la historia de la ley de que las actividades de indexación realizadas por los motores de búsqueda constituyen, sin lugar a dudas, una actividad de procesamiento de datos, siguiendo el criterio por ejemplo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el fallo emblemático a este respecto, el fallo Costeja 2014, que estableció en claridad que los motores de búsqueda realizan actividades de tratamiento de datos. Muchas gracias. Perfecto, Pablo, muchas gracias, les agradecemos. Tuvimos 3 opiniones de bastante diversidad desde la representación, así que me parece interesante que eso también pueda ser un criterio. Ministro, sobre el punto. Sí, solo 2 comentarios para complementar lo que escuchamos por parte de la invitada y los invitados. En primer lugar, el Ejecutivo también está dispuesto, y de hecho así están en nuestras indicaciones, después sacar como lo acordamos la semana pasada, lo vamos a discutir en los artículos venideros, respecto a las fuentes de acceso público, que nosotros tenemos una opinión distinta al texto como venía desde el Senado en su primer trámite. Por lo tanto, creo que es complementario a lo que nos mencionaba la representante de Derechos Digitales, y creo que es consistente el eliminar esas 2 cosas, tanto fuentes de acceso público como acá la definición de motor de búsqueda. Y respecto a la última intervención, creo que la letra ñ, entendida en el marco de esta nueva legislación, es, insisto, cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos que de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma, no me acuerdo, ahí creo que el de cualquier forma lo pusimos en otro lado, pero básicamente era lo mismo, recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar cualquier forma de datos personales o conjunto de datos personales. Nosotros creemos que indexar es un subconjunto de combinaciones dentro de estas, o sea, de todas maneras indexar, para la historia de la ley, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, es un verbo que necesita de los otros verbos que están ahí, de procesamiento, de almacenación, de recolección, y luego posteriormente de transmisión y comunicación. Por lo tanto, de todas maneras nosotros, al menos como Ejecutivo, al momento de presentar este proyecto y las modificaciones que se han hecho, lo entendemos como parte íntegra de la tratamiento de datos. Perfecto, gracias, ministro. Diputado Longton. Presidenta, sí, a ver, yo entendiendo lo que señala el ministro respecto a quedar limitado con el término motor de búsqueda y no que sea lo suficientemente amplio en virtud del avance de la tecnología, o tener otras herramientas que en definitiva este concepto lo podría limitar, yo creo que para tener mayor claridad, el ministro lo acaba de decir, pero si pudiera estar retratado o definido de mejor manera otro artículo que comprendiera la anexación o indexación de los datos, porque lo que ocurre en la realidad es claro, es decir, el anexar o indexar de manera no aleatoria es utilizar los datos personales, es tratar los datos personales. Y eso es una realidad, y a todos los que hemos estado en esta comisión yo creo que les ha ocurrido. Por lo tanto, si queda eso meridianamente claro,
con otra definición, dentro de otra definición, o bien dentro de esta misma, pero darle un carácter más amplio, a mí me parece que se pondría en las situaciones que tanto retrata el ministro como el diputado Soto a través de su indicación. Yo recojo el punto del ministro, que podríamos quedar muy limitados, pero también podríamos quedar limitados si es que no queda claro que la indexación de datos comprende la utilización de datos personales. Eso, presidente. Perfecto. Gracias. Sí, diputado. Diputado Soto, ¿le parece que con esto cerramos ya el debate? Le doy la palabra. Sí. Gracias, presidenta. Veo que no hay una controversia de fondo por lo que plantea el Ejecutivo. Aquí lo que se está discutiendo básicamente es que tanto el Ejecutivo como varios de nuestros exponentes, expertos, y este diputado y otros también, como el diputado Lonton, dejamos establecido, estamos todos de acuerdo, de que el tratamiento que hoy día hacen los motores de búsqueda de los datos de las personas están regulados o van a estar regulados por esta ley. Es decir, son tratamientos de datos personales y por lo tanto le otorgan a los titulares que son objeto de estos motores de búsqueda todos los derechos que esta ley establece. La diferencia es si se debe consagrar expresamente o no. Y aquí varios expertos nos han dado razones adicionales para entender de que es conveniente hacerlo, porque dicen, es tal la importancia de los motores de búsqueda que amplifican la información de datos que están alojadas en sitios que de otra manera incluso no serían ni conocidos. Y porque aparece en Google o porque aparece en otro buscador, es que finalmente se visibiliza y se obtienen, digamos, se toman decisiones sobre la manera de ordenar estos datos. Y yo creo que eso, esta característica en relación a los derechos de las personas, creo que me hace a mí en insistir en que mantengamos la definición que viene del Senado, complementada con la segunda parte de mi indicación, con el objeto de preservar expresamente este derecho, expresamente, enfatizarlo, colocarlo. Y creo yo que el ministro se equivoca cuando señala que por el hecho de colocar una tecnología como son los motores de búsqueda, se podría entender que se excluyen otras, porque eso no lo hace de ninguna manera la definición. La definición no excluye nada, solo toca de manera expresa los motores de búsqueda que tienen una importancia en la vida de las personas que no se compara con nada, y recoge todo el debate jurisprudencial que ha existido en otros lados. Así que, presidenta, yo insistiría en que aprobáramos la propuesta que viene del Senado con la indicación que he presentado, porque recoge y preserva los derechos de los titulares de mejor manera. Perfecto. Y sin los efectos nocivos que pretende el Ejecutivo. Perfecto, gracias, diputado. Vamos a someter entonces a votación la propuesta del Ejecutivo. De rechazarse esta, pondríamos en votación la propuesta del diputado Soto. ¿Perdón? Bueno, de lo que viene el Senado y lo que plantea el diputado Soto. Y si se rechaza, bueno, quedaría el artículo original. Pero las dos, digamos, esa es la tercera opción. Bueno, en votación entonces la indicación del Ejecutivo que establece la eliminación del literal X, que ha pasado a ser I del numeral 5, el numeral 4, readecuando el orden correlativo de los literales siguientes. En votación. Bien, presidenta, en votación, como usted lo ha señalado, la indicación del Ejecutivo que elimina el literal X, don Jorge Alessandri. A favor. Don Gustavo Benavente, a favor. Está ahí la vaca. ¿Don Marco no está mal? Está ahí don Marco. Don Marco y la vaca. A favor también. Don Raúl Leiva, a favor también. Don Andrés Longton. Abstención, don Andrés Longton. Doña Catalina no está. Don Luis Sánchez está pareado. Don Leonardo Soto. En contra. En contra. Don Gonzalo está pareado. Don Miguel Ángel no está. Presidenta, por favor. A favor. A favor, presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0. Por la. 5-1-1. 5-1-1. Ahí está. 5-1-1, entonces por 5 votos a favor se aprueba la indicación del Ejecutivo
y por lo tanto yo entendería por rechazada la indicación del diputado, o que se cae en realidad, más que Se rechazada, cae, se caería por incompatible. Perfecto. Quedaría así entonces. Diputado Soto, sobre el punto. Sí, sí. Yo creo que compartimos con el Ejecutivo la idea de que no se puede entender de ninguna manera que esta operación se implica establecer que los motores de búsqueda no implican tratamiento de datos. Y eso probablemente lo va a mejorar el Ejecutivo más adelante para que exista cero duda respecto a que tiene que ser tratado. Gracias. Sí, yo entendí que ese fue el compromiso del ministro Jackson en su intervención, incluso lo mencionó. Perfecto. ¿Seguiríamos entonces? Sigamos. Seguimos con el artículo 3º. Exactamente, el numeral 5 sustituye el artículo 3º de la Ley sobre Protección de la Vida Privada, el texto original. El texto original dice: en toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos o obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a la persona que de carácter obligatorio o facultativo de la respuesta y el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas. El titular puede oponerse a la utilización de sus datos personales con fines de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión. Bien, el proyecto en su numeral 5 sustituye el artículo 3º por el siguiente. Principios. Podemos ir viendo por las letras con las indicaciones. ¿Ya? Principios. El tratamiento de los datos personales se rige por los siguientes principios. Literal A del proyecto: principio de licitud del tratamiento. Los datos personales solo pueden tratarse con sujeción a la ley. Bueno, acá tenemos propuestas para modificar este artículo 3º en el siguiente sentido. Del Ejecutivo: sustituye el literal A por el siguiente. A. Principio de licitud y lealtad. Los datos personales solo pueden tratarse de manera lícita y leal. El responsable deberá ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento de datos personales que realiza. También tenemos, respecto a esta literal A, el diputado señor Leonardo Soto, en el numeral 5, en la letra A propuesta, la reemplaza por A. Principio de licitud, lealtad y justicia. Los datos personales solo pueden tratarse de manera lícita, leal y justa en relación con el interesado. Eso en cuanto a literal A, presidenta. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a... Es súper largo este debate, este artículo y las indicaciones. Tenemos varias indicaciones. Entonces, como lo propone el secretario, vamos a irlo viendo por literal. Estamos en el literal A, entonces hay una propuesta del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al ministro para que pueda referirse a la propuesta. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, la idea del concepto de lealtad, que es la traducción que se le da al español del fairness, que está incluido en el GDPR, y por eso después quería hacer referencia a la indicación del diputado Soto, que va más o menos en la misma línea, solo que tenemos ahí una interpretación distinta de cómo podría entenderse el fairness, que es más bien, de hecho, la versión en español del GDPR se traduce como lealtad, que lo que busca es que a quienes no tengan necesariamente los conocimientos técnicos también les pueda hacer fácil la comprensión del uso de la licitud, y sobre todo nosotros acá estamos en el segundo inciso también poniendo la carga en el responsable de los datos para que pueda ser capaz de acreditar la licitud en el tratamiento de los datos. Y por lo tanto, en ese sentido nosotros creemos que esta es una redacción más fiel a los estándares internacionales que se están adoptando, a la que llegó el Senado. No son contradictorias, por cierto, pero creemos que esta la complementa, la hace de alguna manera más garante de los derechos a los titulares, y por lo tanto sugerimos, por supuesto, como es de perogrullo cuando alguien presenta una indicación, que pueda ser aprobada por esta comisión. Sí, tiene una sobre la letra. Ya. El término, o sea, hay dos cosas respecto a la diferencia que tenemos con la indicación del diputado Soto. El diputado Soto es más bien lingüística. No es de objeto, donde se habla de
leal y justa, nosotros entendemos que el concepto que agrupa el fairness del GDPR se refiere particularmente a la lealtad respecto al uso del cual se comprometió. Es decir, si es que una empresa o un responsable cualquiera de datos estipula en sus condiciones de uso y para conseguir el consentimiento de algo, la idea es que el principio de, no se le dice buena fe, pero como, bueno, de lealtad, esa es la traducción más exacta del uso, por así decirlo, que le podríamos decir el uso justo. Pero a ese principio es el que la traducción al español del GDPR le llama lealtad. Y es lo que nosotros queremos dejar manifestado como complemento al principio, en el principio de licitud. Perfecto, gracias ministro. Diputado Soto, no sé si usted quisiera referirse a su indicación y luego le ofrezco la palabra al diputado Longton. Gracias, presidenta. Digo, porque como están relacionadas, sí. creo que es mejor dar el debate en conjunto de ambas indicaciones y no por separado. Completamente de acuerdo, presidenta. Sí, y yo creo que lo fundamental es que se agregue el concepto de lealtad, que es el que está establecido en la normativa base que se está siguiendo de alguna otra manera. Y tiene que ver precisamente con los términos y condiciones que muchas veces se establecen para el tratamiento de los datos y que sean redactados en forma legible, entendible, al acceso de todo el mundo. Esa es la idea. Pero nosotros quisimos agregar el término, ¿cómo fue el término? De justicia, claro, justo, licitud, justicia, porque hay veces en que el tratamiento puede ser lícito, puede tener el consentimiento del usuario, puede ser leal, es decir, todos los términos y condiciones en que se produce el tratamiento puede estar bien redactado, pero puede ser engañoso, puede ser torcido, puede ser fraudulento o excesivo, que supere todos los márgenes de la razonabilidad. Es decir, sería digamos, es un tratamiento de datos que se hace lícito, que es leal, pero no justo. Es un concepto que puede servir mucho para que, en casos especiales, la agencia correspondiente y los tribunales puedan resolver cuestiones que exceden la razonabilidad, a pesar de cumplir con los términos de la licitud y la lealtad. Eso. Perfecto, gracias, diputado Soto. Diputado Langton. Gracias, presidenta. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos indicaciones. Pero voy a explicar por qué. Mira, lealtad significa sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales o a los compromisos establecidos hacia alguien. Un concepto jurídico indeterminado y que en definitiva puede complicar la interpretación y aplicación de un texto legal. Basta con que establezca si es legal o no es legal, porque eso tú le das elementos objetivos a la Agencia de Protección de Datos para definir si te está haciendo buen uso del tratamiento de datos personales o no. Agregar conceptos que son indeterminados, que va a depender de la mirada que tenga, en este caso, el que tenga que fiscalizar la Agencia de Protección de Datos el buen uso, nos va a complicar. Porque en definitiva, ¿cómo lo vas a aplicar el concepto de lealtad? ¿Qué significa? Para ti puede significar algo, para mí puede significar otra cosa, y eso obviamente que puede complicar, en definitiva, la aplicación del texto legal. Basta con que diga que es legal o no es legal, y para saber si es legal o no es legal, ¿está sancionado, está tratado en el proyecto de ley, en la ley o no está? Ese es un elemento objetivo y que te permite definir con razonabilidad una determinada situación. Lo mismo que con justicia, el diputado Soto, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero basta con que miremos si es que la ley está establecido o no está establecido y si es legal o no es legal. Porque si no, y además, si es que en definitiva fuera como el diputado señala, eso va a quedar entregado obviamente que a los tribunales o a la Agencia de Protección de Datos. No es necesario decir que sea justo o injusto. La justicia y la injusticia se mide de acuerdo si es legal o no es legal. Y obviamente que un margen de interpretación de la norma que van a tener obviamente los jueces o la Agencia de Protección de Datos al momento de aplicar las leyes. Me imagino yo que los jueces de la República, de la Agencia de Protección de Datos, van a tratar obviamente estas situaciones con el máximo de justicia. Es un principio básico además en toda democracia. Y el segundo inciso del Ejecutivo dice: el responsable deberá ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento de datos personales que realiza. A mí me parece que eso puede incluso invertir la carga de la prueba. Y no me parece que eso sea establecido expresamente. O sea,
Si es lícito, pero ¿por qué a quien se le está acusando del tratamiento de datos personales va a tener la obligación? El que acusa a alguien de que está incumpliendo la ley tiene que probar de que efectivamente esa persona está incumpliendo la ley, pero acá dice, el responsable es ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento. Obviamente que si la persona está siendo acusada de ocupar ilegalmente los datos personales, va a tener que probar. Hay un periodo probatorio respecto a que está ocupando los datos de manera ilícita, porque el Código Civil dice claramente, incumbe probar las obligaciones al que alega aquellas o esta. Claro. Entonces, obviamente que esto lo que hace es parecer a dar a entender de que se está invirtiendo la carga de la prueba. Y si se invierte la carga de la prueba, se invierte en las reglas generales que están establecidas en nuestra legislación. Por lo tanto, si alguien alega que hay una ilicitud en el tratamiento de datos personales, tú debes probar que hay una ilicitud en el tratamiento de datos personales y la contraparte deberá probar a sí mismo de que está ocupando los datos personales de manera legal. Ese es el conducto regular que está por lo menos establecido en nuestra legislación y es la regla general. Por lo tanto, por esas razones, Presidenta, yo no comparto, creo que está mucho más claro, como viene del Senado, los datos personales solo pueden tratarse con sujeción a la ley. Punto. Gracias, diputado Longton. ¿Ministro? ¿Ministro? Sí, este fue el principio de lealtad, como complemento del principio de licitud, fue también en varias de las audiencias una solicitud para modificar, tanto desde la sociedad civil como de la academia. De hecho, veo ahí a Michel Bordachar y también a Daniel Álvarez pidiendo la palabra, dos de quienes creo tener recuerdo de haber mencionado este tema en las audiencias. Básicamente, a las inquietudes del diputado Longton, todo este proyecto se basa en la idea que es muy común en la legislación específica frente a ciertos derechos que se buscan proteger, relacionados a la simetría de poder. Es lo que funda el derecho laboral y las relaciones laborales, que invierten de alguna manera la carga también de la prueba, es decir, que buscan exigencias mucho más allá del estándar del derecho civil. Por lo tanto, no basta con la mera voluntad de dos personas, sino que establece nuevas cargas o imposibilidades de establecer contratos que vayan con la mera voluntad de ambas partes. Y por lo tanto lo hace más exigente, le pone estándares más altos precisamente para la protección de la parte más débil en esta relación de poder. Literal dentro del artículo 3 no es ajeno a esa tradición, sino que es precisamente parte de esa tradición, donde lo que se busca es que quien es responsable de la titularidad, o sea, responsable de los datos de titulares, tenga que poder demostrar, y por lo tanto de manera activa la ley le dice, ok, pero tienes que siempre ser capaz de demostrar que los ocupas con fines lícitos. Y eso lo que busca es anticiparse y que esté todo resguardado para el momento en el cual el titular quiera hacer uso y defensa de sus derechos. Por lo tanto, no es que a priori trate como culpable a alguien, sino que busca medidas de prevención para que los derechos puedan ser de manera fielmente respetados. Y respecto a la idea de lealtad, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, los distintos países, una vez que innovan en esto, como lo hizo en su momento el GDPR en Europa, van generando luego jurisprudencia en torno a esto. Y obviamente cuando se introduce una innovación en el ordenamiento jurídico, hay que tratar de ser lo más preciso, pero en este caso también la jurisprudencia internacional va a ayudar a esa interpretación, en este caso algo que no es una innovación absoluta, sino que es de alguna manera tomar las mejores prácticas del derecho internacional y de los lugares que están más avanzados en esta materia, para lo cual el caso europeo ha dado pistas y señales importantes de avance, y eso es lo que estamos tratando de recoger. Así que no sé si es que habrá alguna opinión. Sí, creo que hay una mano levantada y que quizás pueda ser interesante, pero para nosotros nos parece importante avanzar en esto que mejora de alguna manera la defensa de los titulares de derecho. Diputado Benavente. Sí, algo muy breve, presidente, y a lo mejor el diputado Soto nos pudiese aclarar respecto a su indicación, que él define, bueno, el principio de licitud, lealtad y justicia. Los datos personales solo pueden tratarse de manera lícita, leal y justa en relación con el interesado. No me suena en este proyecto haber visto en algún momento antes la palabra interesado. Sería bueno que nos dijera qué entiende por interesado, porque interesado no me suena un poco extraño. ¿No? Sería, perdón, es de forma, pero sería bueno a lo mejor
no sé si puede cambiar dentro de la indicación, cambiar la palabra y por titular primero para... Ok. ¿Mm? Diputado Soto, no sé si quiere responder la pregunta del diputado Benavente. Tiene razón, es titular, pero me interesaría, y le concedo el punto al diputado Benavente, Presidenta, pero me interesaría también escuchar sobre el fondo de esto, que hay algunos expertos que pueden dar su opinión en los breves minutos que nosotros concedimos. Ya, perfecto. ¿A quién pidió escuchar? Ya. Entonces, vamos a darle la palabra a solicitud del diputado Soto a Daniel Álvarez. Muchas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio, los honorables y honorables diputadas. El texto aprobado por el Senado es la base sobre la cual se está construyendo un estándar de principios. Los principios ayudan a interpretar la norma y, tal como señalaba el ministro Jackson, ayudan a construir la interpretación razonable en sede especializada. Esta no es derecho civil, esto no es derecho privado, esta es una normativa que es aplicación de derechos fundamentales, y yo creo que eso es importante tenerlo presente. Y en el mismo sentido, incorporar al menos el concepto de lealtad va a ayudar a que ese proceso interpretativo sea más preciso, en el sentido de que va a recurrir a una serie de fuentes de derecho comparado y también después de derecho especializado chileno que va a ayudar a contextualizar esto. ¿Y por qué lo decimos? Porque el tratamiento de datos personales hoy día es un proceso altamente técnico, donde en algunos casos va a haber cierta apariencia de legalidad, pero donde evidentemente habría un tratamiento desleal respecto al propósito con el cual fueron recolectados esos datos. Cuando yo navego en Internet, acepto que mi información sea procesada para el acto de navegación, pero lo que yo no me estoy enterando es que esa navegación en Internet está dejando huellas profundas que pueden ser utilizadas de múltiples formas. Puede ser leal el tratamiento porque fue basado en el consentimiento, pero sin duda lícito el tratamiento porque fue basado en consentimiento, pero seguramente el procesamiento posterior va a ser desleal porque la persona no fue informada, porque no fue transparente, por múltiples razones. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que el avance sustancial que podría hacer la Comisión en este punto es al menos aprobar la indicación del Ejecutivo para que quede claramente establecido en la ley que los principios que se deben respetar es licitud y lealtad, al menos. Muchas gracias. Perfecto. Señora. Muchas gracias, Daniel. También está solicitada la palabra de Michelle. Yo solicito que ella pueda también exponer su posición. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero dar un ejemplo de por qué es importante que en Chile también tomemos este principio que está en el GDPR, sobre todo en un país donde tenemos la máxima que se puede hacer todo lo que sea legal, incluso cuando sea inmoral. Un ejemplo que hubo en Europa, una empresa de televisión, es que escuchaba las conversaciones de las personas a través del control remoto, que normalmente se usa para poder, no sé, pedir a la tele que busque algo. La empresa alegó que lo que estaban haciendo ellos era transparente, porque ellos lo informaron en su política de privacidad. Y alegó que también era lícito, porque pidieron el consentimiento y las personas dieron el consentimiento. Pero gracias a que estaba el principio de lealtad, el tribunal pudo decir: perfecto, es muy transparente, perfecto, es muy lícito, pero leal no es, porque nadie en su sano juicio se imagina que el control de un televisor va a estar escuchando sus conversaciones en el link de su casa. Gracias. Perfecto, entonces, ya dicho los puntos, vamos a someter a votación la indicación del Ejecutivo del numeral A, letra A del artículo 3º. Ya. Primero la indicación del Ejecutivo, si esta se aprueba, se caerían las otras por defecto, y si no, seguiríamos con la votación de la siguiente. En votación, entonces. En votación, don Jorge no está, don Gustavo Benavente, con indicación del Ejecutivo. Presidenta, yo voy a votar en contra, dado que estoy de acuerdo con incluir el tema de que los datos se traten además de manera leal, pero no estoy de acuerdo con invertir la carga de la prueba, de tal manera que voto en contra. En contra, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. Calisto, diputado Calisto. A favor. A favor, don Miguel Ángel. Don Marcos. Don Marcos desapareció. Don Raúl Leiva. A favor, secretario. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. Gracias, secretario. Me lograron, fui disuadido con la primera parte, el tema de lealtad.
Ah, no, convencido, perdón, persuadido. Uy, persuadido. Fue en un momento disuadido y después fui Claro, primero persuadido. fue disuadido, después persuadido. Fui persuadido, así partimos. Muy bien. Ya, el primer concepto de lealtad me parece, en base a las explicaciones, que tiene mucho sentido. Pero la segunda parte comparto lo del diputado Benavente. No estoy convencido y me parece que invertir claramente la carga de la prueba cuando hoy día necesariamente en nuestra legislación se tiene que probar precisamente cuando tú incumples una obligación. Y esto pareciera ser confundir aquello y claramente invertir la carga de la prueba. Así que rechazo. Si se puede pedir votación separada, sería. Ya ¿No? ¿Podemos pedir votación separada, Presidenta? Es que ya no lo hicimos. A Pero menos un de que la acuerdo comisión, unánime, un acuerdo que la unánime. comisión es que ya iniciamos la votación y estamos. Ahora, ¿cuántas personas han votado? No, sí. No, ya no se votó, ya se fue. Sí, no puedo. ¿No podemos? No. Estamos en medio de la votación. Bueno, entonces en contra, Presidenta. En contra, don Andrés. Karina Pérez, Taparía, don Luis Sánchez, don Leonardo Soto. Yo voy a votar a favor porque esta definición de principio es fundamental. Es cierto lo que se dice acá, que hay algún grado de incerteza en los principios, al hablar de lealtad, pero creo yo que a nivel internacional, que de donde se saca el concepto que se ha referido, hay una abundante jurisprudencia que indica que el tratamiento de los datos personales tiene que ser hecho con lealtad, significa que no debe haber abuso del derecho, que es otra expresión también que es limitativa del poder que tienen estas grandes transnacionales digitales. En el mismo sentido, el inciso segundo creo que es vital. Efectivamente, toda esta reglamentación no tiene ninguna posibilidad de aplicarse, de ser efectiva, si es que cada persona que vulneraba sus derechos tendría que probar que una transnacional, que muchas veces está en cualquier otro lugar del mundo, los ha vulnerado. Por eso, la posibilidad de que los derechos de las personas en esta materia sean efectivos y eficientes supone aprobar el artículo inciso segundo, que establece que el responsable deberá ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento de datos personales que realiza. Yo apruebo la norma y advierto también que voy a retirar la indicación que presenté en el mismo sentido, que me parece que está mejor, no tiene el defecto que señaló el diputado Benavente. Gracias. Perfecto. Gracias, diputado. Perfecto. Don Jorge Alessandri, que se incorporó. El literal A, con indicación del Ejecutivo, que es el principio de licitud y lealtad. Los datos personales solo pueden tratarse de manera lícita y legal. El responsable debe ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento de datos personales que realiza. En contra, don Jorge Alessandri. Presidenta. A favor. A favor, Presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4. 3. Raspando. 0. 4, 3, 0. Ya. Aprobado entonces. 4 por 4 votos, 3 en contra. Seguimos. Sí, el literal B. Seguimos con el literal B, entonces el secretario dará lectura. Literal B. Y se da por retirada la indicación del diputado Soto. Exactamente. Bien, aquí tenemos literal B, principio de finalidad. Los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. El tratamiento de los datos personales debe limitarse al cumplimiento de estos fines. En aplicación de este principio, no se pueden tratar los datos personales con fines distintos a los informados al momento de la recolección, salvo que el tratamiento sea para fines compatibles con los autorizados originalmente. Existe una relación contractual o precontractual entre el titular y el responsable que justifique el tratamiento de los datos con una finalidad distinta, siempre que se enmarque dentro de los fines del contrato o sea coherente con las tratativas o negociaciones previas a la celebración del mismo. El titular otorga nuevamente su consentimiento, los datos provengan de fuentes del sexo público y cuando lo disponga la ley. Aquí tenemos, Presidenta, respecto al literal B, tenemos por parte del Ejecutivo una indicación para eliminar en el párrafo segundo, que está destacado en negrita, la frase los datos provengan de fuentes de acceso público.
También tenemos, sí, se me había saltado la indicación del diputado don Leonardo Soto, disculpe don Leonardo, para reemplazar la palabra lícitos por la palabra legítimos. Y del diputado señor Leonardo Soto, también al literal B, para suprimir en el inciso segundo la expresión los datos provengan de fuentes de acceso público, que calza ahí con la del Ejecutivo. La primera Perfecto. es distinta. Entonces se entendería la indicación del diputado Soto subsumida en la del Ejecutivo, Sí. para no retirarla, digo, la mantendríamos para la historia de la ley, pero se entendería subsumida. Entonces, no sé si el ministro quisiera argumentar esta indicación para poder someter la votación. A ver, esto es algo que conversamos no sé si fue la sesión pasada o hace un par de sesiones. Nosotros lo que hemos comprometido, y también en línea varias de las intervenciones que se hicieron en la audiencia, es a que dentro de las excepciones que están en el principio de finalidad, al momento de recolección, nosotros lo que estamos eliminando dentro de esas excepciones es precisamente los datos que provengan de fuentes de acceso público. Luego existe en el artículo 13, si no me equivoco. Sí. Luego ahí vamos a tener la discusión respecto a la regulación, ya no el principio en materia de licitud, pero en este caso nosotros lo que estamos tratando es de restringir en las excepciones que se definen en este principio los datos que provengan de las fuentes de acceso público por todas las consideraciones que hemos expuesto en las sesiones pasadas. Perfecto, gracias ministro. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra sobre esta indicación? En votación. No. En votación, la indicación del Ejecutivo con la indicación del diputado Soto subsumida en ella. Sí, Presidenta, sí, hay que ser presente que el diputado señor Soto tiene una indicación también en el inciso primero, que reemplaza lícito por legítimos. No, pues solamente la segunda parte entiendo que es la que es igual. Esa, Lo que se subsume en la segunda parte de la indicación del diputado Soto, para que quede claro. En el artículo 13 se va a ver... Porque es idéntico finalmente. Lo que Sí, pero eso vamos a votar solamente... Vamos a votar solo la del Ejecutivo. Es que hay una distinta del diputado Soto antes. Sí, que reemplaza lícito por legítimo. La retira, perfecto. Retira. Ya, entonces, ahora sí. Ahora sí, en votación, entonces la votación de la indicación. La idéntica de don Leonardo Soto. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Gustavo Benavente. Perfecto. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos. Se fue. Don Raúl Leiva, a favor. Don Andrés Longton. Presidenta, voy a votar, no quiero hacer ninguna pregunta, pero me imagino que esto es independientemente de la discusión que quedó pendiente a propósito de la eliminación de la fuente de acceso público, ¿no es cierto? Tiene un tema de ubicación y lugar, nada más. Ya, sí, a favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Gonzalo Winter. Don Gustavo Benavente. A favor, don Gustavo. Y presidenta. A favor. A favor, presidenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. 7, 0, 0. Por unanimidad, entonces, se aprueba esta indicación del Ejecutivo. Ya. Luego pasamos al A ver literal si alcanzamos. Quedan 5 minutos, pero puede que alcancemos a votar una más, veamos. Literal C, presidenta. Pasamos a discutir el literal C, donde tenemos indicaciones entonces del diputado Soto y una indicación del Ejecutivo, ¿no? Sí, exactamente. El literal C dice, principio de proporcionalidad. Los datos personales que se traten deben limitarse a aquellos que resulten necesarios en relación con los fines del tratamiento. En relación con este primer párrafo inciso del literal C, tenemos varias propuestas. Por parte del diputado don Leonardo Soto, el numeral 5 constituye el artículo 3, letra B, propuesta sobre principio y finalidad para suprimir
en el inciso segundo, la expresión los datos provengan de fuentes de acceso público junto a la coma que le sigue. ¿No está? Era la anterior. Es la igual que estaba, la que estaba igual. Sí. Perfecto. Entonces no es del literal C. Sí, no, era la que ya votamos. Sí. Esa la votamos. Sí, esa ya la votamos. Es la indicación que viene. Sí. Sí. Claro. Dice, para insertar a continuación de la expresión, deben limitarse la palabra estrictamente. Esa es la nueva, esta es la nueva. Sí, es la nueva. Ya. Estrictamente. Estrictamente. Sí. Acá Y hay la otra del del Ejecutivo. Ejecutivo en el mismo párrafo, intercalan el párrafo primero a continuación de la expresión que resulten necesarios, adecuados y pertinentes. Quedaría principio de proporcionalidad, los datos personales que se traten deben limitarse estrictamente a aquellos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento, Perfecto. mezclando las dos propuestas. No, yo diría que ambas propuestas son complementarias, a menos de que el Ejecutivo considere alguna contradicción. Perfecto. Entonces, ¿les parece si las votamos en conjunto? Son dos propuestas complementarias. La leyó, la acaba de leer, pero la podemos repetir. La repito. La podemos repetir, diputado Longton, no se preocupe. ¿La repito, Presidenta? Sí, por favor, secretario. Sí, queda Repita. así. Principio de proporcionalidad. Los datos personales que se traten deben limitarse estrictamente Que es lo a que aquellos que incorpora la resulten indicación. necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento. Así queda. Perfecto. ¿Les parece entonces votar ambas de manera conjunta? Ya. Entonces, en votación, de manera conjunta, la indicación del Ejecutivo con la del diputado Soto, que son complementarias. Perfecto. No sé, para que alcancemos a votarla, ¿les parece que hagamos votación económica? ¿Alguien se opone a esta indicación? ¿Les parece entonces que la votemos por unanimidad? Entonces, el diputado Leiva a favor, el diputado Benavente a favor, el diputado Soto a favor, el diputado Calisto a favor, el diputado Alessandri a favor, el diputado Longton a favor y la diputada Cariola a favor. 7-0-0. Aprobada por unanimidad. Aprobado. Y yo creo que ya no alcanzamos a tratar la siguiente, quedan 2 minutos, así que les parece que dejemos hasta aquí la votación y continuaríamos la próxima sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.